como yo les decía, vamos a ir a Juan, capítulo 2, es el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. ¿Sí? Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que estaban, a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Bueno, es una hermosa palabra, la palabra que siempre nos sirve para educarnos y para transformarnos. Un día vamos a estar hablando exactamente lo que es la palabra, lo tremenda que es la palabra. Y bueno, tenemos que situarnos en el lugar donde estaba nuestro Señor Jesucristo, y acá podemos ver que todos seguramente lo tienen, donde dice que Jesús purifica el templo. Este término ya de entrada nos está enseñando que ese templo estaba sucio. Sí, ese templo estaba sucio. Acá dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. El término que siempre encontramos en la palabra cuando dice subir, significa ir hacia la presencia de Dios. Cuando la gente desciende o va a Egipto, significa que va retrocediéndose y alejándose de la presencia de Dios. Acá dice la palabra, bueno, él subió a Jerusalén y halló el templo, o en el templo, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucedía? La gente, para sacrificar, tenía que comprar afuera, escuchen bien lo que digo, afuera del templo. Y por eso estaban allí, vendían bueyes. Los bueyes eran para llevar cargas, para trabajar, para hacer todas esas cosas. Y habían ovejas que se usaban para el sacrificio, y las palomas. Ahora, habían personas que podían comprar una oveja porque venían de muy lejos a adorar en el templo, y venían por el perdón de pecados, ¿sí? Vertían la sangre de un cordero sobre las brasas, y la sangre esa se elevaba, y cuando se elevaba, esa fragancia era agradable a Dios. Por eso deben entender que Dios no acepta perdón de pecados si no es a través de la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque
Dios no acepta sacrificios, o sea, no acepta ofrendas, sino es verter la sangre sobre las llamas, y al haber derramamiento de sangre, allí hay perdón de pecados. Es la única forma que Dios lo tomaba como un arrepentimiento, ¿sí? Bueno, eso se hacía todo el tiempo. Al principio de la humanidad se hacía en la mañana, al mediodía y a la noche. Pero a medida que fue pasando el tiempo, se fue cambiando la forma de sacrificar. Y ustedes han visto que las personas, cuando llegan a la iglesia, adoran mucho, aman al Señor, tienen un amor increíble, le hablan a todo el mundo. Pero a medida que pasa el tiempo, va disminuyendo el amor y el hablar del amado que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así también fue sucediendo con los sacrificios. ¿Qué pasó? Que fueron dejando la costumbre que tenían de sacrificar como se debía, a la mañana, al mediodía y a la noche o a la tarde, y ya lo fueron suspendiendo. Primero lo dejaron una vez por día, después una vez por semana, después una vez por mes, y después llegó el momento, como ahora, una vez por año, donde la gente viajaba y venía a Jerusalén al perdón de pecados y a la presencia de Dios que estaba en el templo. Hay que entender que en aquel tiempo el Espíritu de Dios estaba en el templo, ¿sí? Entonces, llegó esta fiesta, ¿sí? Llegó esta fiesta y la gente comenzó a llegar al templo. Así como venían todos al templo, también venía nuestro Señor Jesucristo, el dueño del templo. Sí, el dueño, el Señor, el Rey, el Dios del templo. ¿Y qué pasó? Él se encontró con un panorama muy, pero muy malo. ¿Sí? ¿Qué estaba sucediendo? Dice que halló en el templo a los que vendían bueyes. O sea, quiero que entiendan el significado, porque cada palabra que está escrita, nosotros debemos analizarlas y entender qué está pasando. Y lo que está pasando acá, dice que halló a los que vendían bueyes dentro del templo, no fuera del templo, dentro del templo. Y bueno, habían ovejas, que era también lo que se usaba para el sacrificio, y las palomas. Ahora, hay una diferencia. Hay personas que tenían dinero, podían comprar un cordero, ¿sí?, para sacrificarlo. Pero había gente más pobre que no podía sacrificar un cordero, entonces sacrificaba una paloma. Por eso ustedes van a ver acá que dicen ovejas y palomas. ¿Y qué pasó? Miren, ustedes tienen que imaginarse el panorama de cualquier templo que ustedes conozcan, que llega el Señor y dentro de la iglesia se encuentra este panorama: bueyes dentro del templo, ovejas, palomas, y todavía a los cambistas dentro del templo, ¿sí? A los cambistas dentro del templo. Ahora,
ellos estaban muy cómodos ahí. Ahora si nosotros hacemos una revisión en los días que estamos, nos vamos a dar cuenta que si viniera el Señor en este momento a muchos templos, ¿con qué se encontraría? Usted pregúntese. O si está viviendo una situación que no es correcta dentro de la iglesia, fíjese usted, ¿con qué se encontraría el Señor al llegar a un templo? ¿Qué es lo que se hace en los templos hoy día? Miren, hermanos, hermanas, amigos y amigas, yo quiero decirles que siempre les comento que he viajado por el mundo y he conocido miles de pastores, miles de templos, miles de personas, y cada templo con una particularidad. He visto templos donde las personas van llevando a la iglesia con sus ofrendas, porque hay templos que tienen muchos gastos y ofrendan. Fíjese bien lo que estoy diciendo, ofrendan, no diezman, ofrendan. Si ellos lo llaman diezmo, bueno, es porque ellos lo quieren llamar así, pero estoy hablando de ofrendas. Cada uno puede dar la ofrenda que quiera, a cualquiera, pero el Señor dice que el que quiera realmente, hablando en palabras de ahora, el que quiera ser un religioso, un buen religioso, o podríamos decir hoy día, un buen creyente, dice, el que realmente quiera ser un buen creyente, ayude a los huérfanos, a las viudas, a los pobres. Para eso es el dinero que se colecta en el templo. No es para que los pastores se hagan ricos, sino para el pueblo que tiene necesidad. ¿Sí? Acá dice que estaban allí sentados los cambistas. Ahora, yo quiero que entiendan ustedes quiénes eran los cambistas. Hoy en día las conocemos de esta forma. Las conocemos como las casas de cambio de dinero. Están el dinero más conocido, que es el dólar, ¿cierto? Entonces, cuando una persona viaja, generalmente viaja con dólares. Entonces, en cualquier lugar que vaya, lo va a poder cambiar. ¿Sí? En aquel tiempo estaban los cambistas ahí. ¿Por qué? Porque venía gente de todo lugar a sacrificar en el templo y de esa forma tenía el perdón de pecados toda la familia. Pero tenemos que mirar y observar esto. Estaban, o sea, cuando el Señor, para que ustedes se lo entiendan, entró a lo que comúnmente llamábamos shopping, hoy se le dice mall, y también podemos decirle un supermarket, un supermercado, ¿sí? A eso, cuando llegó el Señor al templo, se encontró con eso. Porque usted a cualquier lugar que vaya ahora, va a encontrar casas de cambio dentro de los supermercados, ¿sí? Entonces, el Señor, podemos verlo acá, porque todas las personas piensan, bueno, el Señor nunca se enojó, el Señor nunca sufrió, el Señor nunca
tuvo problemas, nunca tuvo sed, nunca tuvo hambre. Bueno, está equivocado si piensa eso, porque el Señor tuvo todas nuestras necesidades, las mismas necesidades. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba, se agotaba. Y todavía podemos ver que Él estaba muy mal, cuando se muere su amigo Lázaro. Él estaba totalmente entristecido. O sea que, más allá de que era Dios en forma de hombre y aún como hombre se había humillado, Él tenía sentimientos, Él tenía problemas, Él tenía dificultades. Si nosotros hoy día pensamos que tenemos problemas, ¿se imaginan los problemas que tendría el Señor llevando adelante una nueva doctrina? ¿Sí? Le explico. La ley se cumplía en Él y con Él comenzaba lo que se llama la época de gracia que hoy día vivimos. Entonces, Él era lo que podríamos decir como un revolucionario, pero en las cosas de Dios. Nunca se habían visto milagros y maravillas, ni echar fuera demonios, sino con el Señor. ¿Sí? Sino con el Señor. Lo empezaron a ver, allí lo empezaron a experimentar. Por eso, todas las huestes espirituales, desde ese momento, se comenzaron a activar, porque sabía que venía el dueño de todo. El dueño de todo, el dueño suyo y el dueño mío. ¿Sí? Él venía. Entonces, las huestes espirituales, como son también, ellas son eternas, como los ángeles. Ellos sabían quién era el Señor. ¿Por qué? Y bueno, porque lo habían visto en su trono con el Padre. Y lo veían ahora en condición de hombre y aún así humillándose. Los demonios dijeron, bueno, acá vamos a ir a ver qué hacemos. Los ángeles caídos también. Pero el Señor estaba con su poder intacto. Ahora, fíjense ustedes una cosa. ¿Qué es lo que sucedía con el Señor? La gente por ahí lo odiaba, no lo quería como en su pueblo, que decían, bueno, este es José, este es hijo de José y de María. ¿Cómo va a ser el hijo de Dios? Si lo tenían como el hijo de José y de María. ¿Sí? Es como cuando yo me convertí hace años. Había gente que no le agradaba que yo me había convertido. No le agradaba que yo fuera pastor. Pero después se fueron acostumbrando. Y no solo se acostumbraron, sino que después me vinieron a buscar cuando tenían necesidades. Ahora, el Señor, ¿para qué? ¿Para qué hacía los milagros? El Señor les decía así: si ustedes no creen a mis palabras, crean a mis obras. ¿Qué significa esto? Él decía, bueno, yo soy el Hijo de Dios. Y hacía milagros y maravillas. ¿Saben que cuando yo fui llamado al Evangelio, después de un tiempo yo fui y le dije a mi pastor, mire pastor, Dios me ha llamado para que demuestre que Jesús es real y que Jesús está vivo. Claro, mi pastor y maestro me miró, pero
no dijo nada porque ya sabía lo que pasaba, ya había visto él levantarse a los paralíticos cuando tenía la oportunidad de orar y Dios lo hacía. Y cuánta gente sanada, cuánta gente libre de demonios. Entonces, cuando uno predica aquí, hay muchas personas que quieren que yo ore nada más. Pero yo predico la palabra de Dios y después se producen milagros. Se producen milagros. Pero, ¿para qué los hace el Señor? El Señor lo hace para confirmar que la palabra que se leyó es palabra de Dios. O sea que Dios, cuando se producen milagros y maravillas, Dios está demostrando que su palabra, que fue leída y explicada, es real, es verdadera. Más allá de que a algunos no les pueda gustar. Así le sucedía al Señor. Ahora estábamos con el Señor entrando al templo. Cuando entra al templo y ve toda esa gente allí haciendo cosas que no debían, le digo, para que entiendan, cuando el Señor entró a su templo, donde debe morar el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, el Señor se encontró que entraba a un supermercado, a un mall, a un shopping. Eso es lo que vio el Señor. Si usted mira hoy día, cuando entra a su templo, ¿qué es lo que ve? Piense. Por eso yo predico despacio, para que la gente piense. ¿Sí? No grito porque quiero que la gente me entienda. Y aparte yo no quiero regañar a la gente. ¿Sí? Yo no quiero regañar a la gente. Yo quiero que la gente entienda que es palabra de Dios, es poder de Dios para salvación. Y bueno, el Señor estaba allí frente a un panorama realmente lo hería a él en su espíritu, porque él había dicho: la casa de mi Padre es casa de oración, no es cueva de ladrones. ¿Me está entendiendo? La casa de mi Padre es casa de oración, no cueva de ladrones. Cuando yo por ejemplo, le puedo hablar de los lugares que yo conozco, ¿con qué me he encontrado? Con cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque también llegaba a lo mejor a algunas iglesias y era un supermercado. Usted llegaba a la iglesia y estaban todos los negocios abiertos adentro, cada uno vendiendo alguna cosita, supuestamente para la iglesia, para mantener y ayudar al mantenimiento de la iglesia. Pero la gente no entiende que dentro de la iglesia no deben haber negocios, ni en el terreno de la iglesia no deben haber negocios. Si es que quieren mantener una iglesia, manténganla con las ofrendas. ¿Sí? Pero no empiecen a hacer negocios. Por ejemplo, yo conozco un lugar acá en Mendoza que todos los años, con el pretexto
de que hacen un festival de música, ¿sí? Un festival de música, lo hacen todos los años. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, usted va a encontrar en este festival de música donde venden pancho, venden lomos, es un tremendo negocio. Le digo que vienen como 60.000 personas. Se pasan saltando, gritando, diciendo que adoran a Dios, dándole el gustito al cuerpo. Y los jóvenes dicen, uy, qué tremendo, y empiezan a saltar y a gritar, que esto, que el otro. Algunos parece que le agarrara como que estuvieran drogados en realidad, porque dice que están en el espíritu. Cuando yo lo conocí este negocio que hacen todos los años, y este año no lo pudieron hacer porque estaba la pandemia, realmente se tienen que haber sentido muy mal. Le explico. Ellos comenzaron con pequeños kioscos o drugstore, no sé cómo lo quieran llamar, en cualquier lugar, ¿sí? ¿Y sabe qué después que hicieron? Comenzaron a construir lo que se llaman tiendas enormes, y dentro de esa llamada noche, dentro de esa, ¿sabe qué? Tenían tremendas carpas para vender. Ahora, ¿qué pensará el Señor si llega y los encuentra en el medio de la bailanta? ¿Sí? Haciendo todo ese negocio. Y así es toda la semana. Están vendiendo y vendiendo, porque se hicieron su, no voy a decir la marca, ¿sí? No voy a decir la marca, pero se hicieron el Mac, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Y se hicieron otro por el otro lado, y era una locura. Y les voy a decir más. Pongamos que eso dura 2 horas. ¿Sabe cuánto predican en ese momento de 2 horas? Predican 5 minutos. ¿Sabe a cuántas personas llamaron al arrepentimiento? ¿Llaman? Ninguno. ¿Para qué lo hicieron? Lo hicieron para el Señor. ¿Saben lo que significa culto? Es homenaje a Dios. No una bailanta, no un festival de música, sino el culto es un homenaje a Dios. Y la gente se confunde. ¿Por qué? Porque la gente tiene ambición al dinero, ¿sí? Tiene ambición al dinero. Se vuelven locos los pastores, discípulos, obreros, por el dinero. Se vuelven locos. No pueden soportar. Dios dice, no vivan de ganancias deshonestas. Pero en el nombre de Dios le sacan la plata a medio mundo. Construyen supermercados, tiendas de comidas rápidas, como le decimos hoy. Ese es el culto que le hacen a Dios. Ahora, yo digo, si llega el Señor en ese momento, yo creo que en estos tiempos, acá dice, y haciendo un azote de cuerdas. O sea que el Señor tomó lo que llamamos nosotros acá
azote, le llamamos chicote, le llamamos de varios nombres. ¿Se imagina usted el Señor, si viniera hoy día, no agarraría, yo creo, un azote? Yo creo que agarraría una ametralladora y terminaría con todos. Porque es una vergüenza. La iglesia es una vergüenza. Y les digo algo. La destrucción que está habiendo en la iglesia hoy día es el comienzo. ¿Por qué? Porque es tanta la ambición al dinero que la gente necesitan abrir los templos porque están acostumbrados a recibir grandes ganancias. Y todavía, como no se conforman con las grandes ganancias, se quieren meter a políticos. Y a veces estas personas creen que los otros son estúpidos. Se meten en la política y como creían que tenían fama como para ser un político, resulta que recibieron en vez de un aplauso una cachetada. ¿Por qué? Porque nadie quería saber nada con ellos como políticos. Yo quiero que entiendan que Dios llamó a los hombres, a los reyes, para las leyes, y puso sacerdotes para que se ocuparan de las cosas del templo. No mezcló la política con el dinero. ¿Eso sabe quién lo hizo? Lo hizo Constantino. Él lo hizo. Él hizo un casamiento entre la iglesia y el Estado y el gobierno. Y de ahí nunca más funcionó bien la iglesia. Nunca jamás funcionó desde el año 350 en adelante. Y le podría contar algo más, me estoy extendiendo. Porque cuando uno estudia, yo estudié 4 años teología. Cuando uno estudia la palabra, estudia cómo se realizaba antiguamente, quiénes eran obispos, cómo llegaban a papas, y quiero que sepan que se casaban los papas, los obispos, se casaban todos. Fue en el año 1850 que se cambió todo, que la religión conocida, la más conocida, cambió las cosas. Hizo divina a la madre de Jesús, la hizo divina igual que a Jesús. Y es una gran mujer, porque Dios la eligió, pero no es divina como el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Esta religión, porque es una religión, cambió la adoración a Cristo por la mamá de Cristo. Y después los llevó a la idolatría. Saben que la gente antiguamente, los obispados como existen hoy día, ¿cómo se conseguían? Habían gestores. ¿Ha visto cuando usted necesita hacer un trámite de un auto y usted no lo quiere hacer o no sabe y manda a una persona, le paga a esa persona para que le consiga los papeles de su auto o su carro? Bueno, antiguamente habían gestores que ellos vendían obispados. Venían a un rey, a cualquier persona, a un conde que tenía dinero, le decían: mira, tengo un negocio para vos, tengo un obispado, vale tanto. Y si lo podía pagar esa persona, lo pagaba, y si no, se lo iba a pagar otro conde, otro príncipe, se lo iba a comprar, alguien se lo iba a comprar, porque era un buen negocio. ¿Por qué era buen negocio? Porque
ellos se sentaban en una plataforma como las que hoy día se predica, se sentaban frente a esa plataforma y no había un púlpito. Había una caja parecida a las de las votaciones que se usan hoy en día. Y tenía un agujerito por el cual entraban las monedas. Cuando entraban las monedas en esa cajita, cuando la ponía el pecador que venía, porque hacían colas, el obispo estaba mirando así, la cajita allá adelante, y la gente una por una echando moneditas. Y cuando la moneda la ponían, caía al fondo y hacía ruido, ese ruido significaba que la persona había sido perdonada de sus pecados. Ese era el sistema que usaban. Así de corrompida era la iglesia. O sea, la iglesia no está corrompida desde hoy día, ni desde hace unos meses. Hace miles de años que la iglesia está corrompida. Miles de años. Y, por ejemplo, que siempre cuando voy a pronunciar eso, porque nunca lo he practicado, lo que le llaman el ministerio de la prosperidad, que es ir y decirle, bueno, vos ponés, ¿cuánto? Vamos a ver quién puede poner $1.000. Y vienen algunos, bueno, acá hay $1.000. Pero no los tengo ahora, bueno, haga un cheque. Así es, desde Estados Unidos viene para acá el ministerio de la prosperidad. Y algunos dicen, bueno, ahora vamos a ir por los de $500. Después vamos a ir, bueno, ahora vamos por los de $100. Y ahora vamos por los más pobrecitos, de $50. Acá ustedes ven que habían aquí habían en el templo ovejas, y dice, y las volcó las mesas. ¿Sí? Las volcó las mesas el Señor, de la rabia que tenía. Ahora, yo quiero que entiendan algo. Hay muchas personas que tienen la creencia de que el Señor era delgadito, como muerto de hambre, y siempre que la gente hace una imagen que eso es abominación ante la presencia de Dios, lo hacen así como flaquito, que no pasa nada. Pero yo quiero que ustedes entiendan y vean esto que se leyó. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas, y volcó las mesas. Las mesas que el Señor volcó no eran las mesas que hoy día nosotros conocemos, eran mesas gruesas. Y Él las dio vuelta. Yo quiero que sepan que los carpinteros, porque yo tuve tíos carpinteros, 5 tíos carpinteros, ellos llevaban entre 4 tremendos troncos al hombro. ¿Sí? Tremendos troncos al hombro. Increíble. Entre 4. Y tenían unos tremendos cuerpos. El Señor era carpintero. Y todos creen que Él era un flaquito. No, el Señor tenía un físico perfecto. Tenía fuerza. Trabajaba como carpintero. Pero ¿qué pasa? Fíjense, trabajaba como carpintero. Si hubiera estado en los tiempos de ahora, ¿no le hubiera convenido al Señor poner un templo y hacerse un negocio tremendo? Ustedes lo ven bien. ¿Se imaginan a Jesucristo predicando y diciendo, bueno, vamos a levantar ofrenda acá? A ver, el de $1.000, el 500, el 100, esto, el otro. ¿Se imaginan al Señor vendiendo pancho afuera? O hot dog. ¿Se imaginan ustedes al Señor haciendo esas cosas? Él se puso mal. Dio vuelta a las mesas, lo agarró a latigazos a las personas.
Y él les dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Sabe una cosa? La gente, los pastores, la familia de los pastores, la pastora y el pastor, hoy día se pelean los dos por la fortuna que van haciendo. Terminan divorciándose por la ambición al dinero. Por eso yo no quiero saber nada con el dinero y la fe. No quiero saber nada con el dinero y la fe. Si tengo fe y trabajo, Dios me va a bendecir. Y les voy a decir algo. A mí Dios me ha hecho hacer tremendos negocios. Estoy hablando de casas. Y lo hice con mi dinero y con la bendición de Dios. Casas. No le fui a sacar el dinero a nadie. No viví enfrascado en que tenían que darme para yo vivir. No, yo fui a trabajar. Y ahora hay algunos que están diciendo: gobernador, por favor, déjenos abrir los templos. Porque se están muriendo de hambre, porque estaban acostumbrados a recibir millonadas. Y ahora que no reciben nada, están desesperados. Iglesias donde tiene el pastor, la pastora, los hijos del pastor, el yerno del pastor, medio la nuera, todo el mundo tiene sueldo, todo el mundo viven como reyes. Y los otros muriéndose de hambre y se le cae así la baba, así. Por lo que miran los otros, que lo que hacen, lo que tienen con su propio dinero, o sea, con el dinero que la gente da. Convierten a los templos en cueva de ladrones. Acá lo dice el Señor: la casa de mi Padre no hagáis, ¿sí? Lo que dice acá: de la casa de mi Padre, casa de mercado. ¿Sí? No hagáis. ¿Sí? Porque, ¿sabe una cosa? Ese pastor que se hace pasar por santo y que esto y que el otro, yo le digo, es adúltero. Y no llevan una vida normal. Es adúltero. Y yo tengo razones para decirlo. ¿Sabe por qué tengo razones para decirlo? Porque su suegra, cuando yo no los conocía todavía, me vino a pedir por ellos que oraran, porque se había ido la esposa a Chile con sus hijos chicos, porque el pastor, marido de su hija, era adúltero, y yo ni los conocía. Entonces, no me digan a mí cosas, porque yo los conozco, sé toda su vida, sé que cuando se fue la pastora con sus hijos a Chile es porque él estaba cometiendo adulterio, y después yo lo vi que seguía cometiendo adulterio con uno y con otro, hasta con la esposa de un amigo mío se metió. ¿Me entiende? Entonces, no hagan eso. Vivan en santidad. Dejen el dinero porque los va a matar, los va a llevar al infierno. ¿Sí? Se los digo, los va a llevar al infierno. Porque hay muchos pastores que ya están en ese camino. ¿Y saben una cosa? Hasta lavan dinero en las iglesias. En todas las iglesias, de todas clases. ¿Sí? Así que no hagan de la casa de Dios una cueva de ladrones.
El Señor dice, no lo hagáis, no lo hagáis. Aprendan de una vez. Comiencen como cuando eran pobres y vuelvan al primer amor, porque el dinero los ha vuelto ciegos a todos. Hoy día veo las personas, hay grandes pastores y buenos pastores con megatemplos predicando en una oficina. ¿Saben que Dios está comenzando la humillación por la iglesia, por los pastores? Yo también soy pastor y tendré la parte que me toca. ¿Sí? La iglesia va a comenzar el Señor a dar leña por todos lados. Así como agarró el látigo acá, hoy el Señor está agarrando el látigo para darle a todos, porque no se va a salvar nadie de las cosas que están haciendo mal, enseñándole mal a la gente, sacándole el dinero. No, eso no lo hagan más. Sean como antes, porque van a tener graves consecuencias. El Señor dice, entonces se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consume. Pastor, pastora, discípulo, obrero de Dios, que el celo de Dios te consuma, como a Cristo, que le dolió ver su casa como una casa de mercado. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.